mensaje es que estamos en las manos ahorita de... Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a una nueva transmisión de Sin Corbatas. Como siempre, un gusto volver a darle todas las noticias. Como siempre, pues les invito a que compartan esta información porque el día de hoy tenemos que analizar qué pasa desde la Asamblea Nacional con respecto a la situación que vive el país, la petición que hace la CONAIE, ¿no? De la eliminación del decreto 883, la paralización que todavía hay en las calles de diferentes partes del país, en específico en la sierra, que la CONAIE no da su brazo a torcer. Ayer revisábamos también de que envió una serie de comunicados mediante Twitter o mediante afiches, ¿no? Respondiendo a lo que había dicho Lenín Moreno en una cadena nacional, de decir que él está abierto al diálogo y que los invitaba a todos los sectores sociales que hacen sus reclamos. A esto la CONAIE dijo, ok, perfecto, pero no habrá ningún diálogo, pero primero me derogan el decreto 883. Derogamos ese decreto y con mucho gusto nos tendrá en la mesa de diálogo para hablar de otras cosas, pero lo que realmente importa en estos momentos es la derogación del decreto 883. Pero ¿qué pasa detrás de eso también? La Asamblea Nacional, ¿qué rol cumple? ¿Qué pasa con ellos? ¿Están haciendo lo que tienen que hacer? ¿El trabajo al ser los representantes del pueblo? Vamos a ver a continuación entonces. Aquí tengo un hashtag que está haciendo tendencia en Twitter. Ahí en pantalla tengo, ¿no? Se escucha ahí pues también nuestro amigo, hay que bautizarlo también como mascota del canal. Dice acá, ¿no? Litardo convoca ya. Y él sale diciendo que las elecciones, esa propuesta de adelanto de elecciones o una posible muerte cruzada, es solamente un sueño de la ciudadanía, una petición de la ciudadanía que grita solamente, pero en la mesa donde se ponen ya los proyectos de ley o las propuestas de esta elección adelantada, no tendrá cabida en la Asamblea Nacional. Ante esto, pues justamente se hace este hashtag, ¿no? Convoca ya, Litardo, convoca ya. Y aquí está, pues, entre tantas declaraciones de César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional del partido Alianza País, afín a Lenín Moreno, escuchemos lo que dice César Litardo. Me parece que esa propuesta no va a tener una acogida dentro de la Asamblea Nacional. Me parece que de lo que hemos hablado con los diferentes grupos políticos y bancadas políticas, incluso ayer tuvimos una reunión con nuestra bancada, llegaron aproximadamente 28 asambleístas de los 38 que somos en nuestra bancada, los otros 10 por temas de movilización no pudieron llegar a Quito, pero todos por lo que hemos hablado hemos tenido la posición firme del respeto a la estabilidad democrática y de que la Asamblea sea garante de ese derecho que tienen los ecuatorianos sagrados en la Constitución y en la ley. Me parece que esa propuesta no va a tener una acogida dentro de la Asamblea Nacional. Esa propuesta no va a tener cabida en la Asamblea Nacional. Muchos se reunieron de muchas bancadas, sin embargo, hace días pasados yo también le hice una entrevista a Ronnie Aliaga, pues diríamos que forma parte pues de la Revolución Ciudadana, de esta bancada, de más de 20 a 30 asambleístas, que también forman un número bastante significativo pues dentro de las decisiones de la Asamblea. Y lo cual dijo él, palabras del mismo, dice que no fueron notificados, no fueron reunidos, no hubo nadie que los intentara pues llamar para ver cuál es el consenso que se lleva desde la Asamblea Nacional. Aquí vemos netamente el respaldo, resguardo y cómo le tapan la espalda al presidente Lenín Moreno. La constitución es clara y dice que si el país entra en una grave crisis política y en conmoción interna, la Asamblea Nacional tiene toda la obligación y derecho de hacerla cumplir con una destitución del presidente o la presidenta, así lo dice justamente la Constitución del Ecuador. Sin embargo, aquí vemos que César Litardo, en este caso, sería pues corresponsable de toda esta crisis que está pasando. A ver, ¿a qué voy? La gente es responsable por lo que hace y deja de hacer. Si el decreto, la eliminación del decreto significaría la para total de las muertes, de las personas heridas en las calles, de las protestas, de la violencia, realmente hay que cortar por lo sano, hay que ir a hacer lo que hay que hacer para evitar más muertes, para evitar más catástrofes. No quiere decir que porque se maten dos o tres no pasa nada, no.
Eso es atentar contra la estabilidad del país, contra la seguridad de sus ciudadanos, contra la tranquilidad y la paz y la verdadera productividad que se hacen a partir de estas decisiones políticas, señor César Litardo. Así que usted también deberá ser procesado en su momento por delitos de lesa humanidad, porque al decir esto y no ponerse de parte de quien realmente es el mandante, y me alargo en esta parte, si te cansa de escucharme, como muchos me dicen, "No, hablas mucho", pero hay que hacer el análisis como otros no lo hacen. Porque si César Litardo, esto hay que entrar en conciencia, no se pone de parte del mandante, o sea, de usted, de mí, del pueblo ecuatoriano, que todos los días se faja trabajando, quiere decir que no hay nadie quien verdaderamente represente al Ecuador en ningún poder, ni en el Ejecutivo, porque Lenín Moreno está con el FMI, ni en lo legislativo, porque los asambleístas están con sus bancadas, con sus intereses y con lo que sus líderes digan. Por un lado, Lenín Moreno es líder de Alianza País, Jaime Nebot es líder de los socialcristianos y por otro lado Guillermo Lazo, líder de Creo. Entonces no hay ningún consenso o alguna representación del pueblo. Ahora, otra cosa. La asambleísta Cristina Reyes, asambleísta por el Partido Social Cristiano, propone el traslado del legislativo a otra ciudad que les proporcione garantías, esto ante los reclamos de la ciudadanía de que no se pronuncia a la asamblea sobre la crisis en el país. Veamos y escuchemos. Debe dejar la inactividad, no sabemos dónde está. Creo que hay otras ciudades del país que sí nos pueden dar las garantías para que haya una sesión de la Asamblea Nacional para defender la democracia, para exigir al gobierno que haya los mecanismos de diálogo institucional y para que se restablezca el orden. En una guerra nadie gana, menos cuando la guerra es en el propio terruño y entre hermanos. Ahora la ¿Cómo? A ver. Los mecanismos, las garantías, a ver, pero si, según artículos de la propia prensa, que a veces los alaba, o todo el tiempo, indica que esta Asamblea Nacional ha sido una de las asambleas más pobres en rendimiento. O sea, la creación de nuevas leyes que ayuden al pueblo han sido casi mínimas. Y ahora quieren trabajar. Ahora, cuando la situación es grave, es gravísima realmente, quieren trabajar. Ahora que la situación es insostenible y que la única solución, déjeme decirle, o sea, aquí no hay vuelta más que dar. Aquí lo que hay que hacer es que Lenín Moreno derogue el decreto 883. Pone el tapón ante esa crisis que se estaba desbordando. O sea, diríamos que, no sé, el Ecuador es una tina y el tapón que hace que el agua no se caiga, o sea, que no se derrame, que no se filtre, sería la palabra, perdón, que no se filtre, es ese tapón, el decreto. Al soltar ese tapón, el decreto, fue todo el torrente que hizo pues que Ecuador caiga en olas de violencia, en olas de crisis, a que se agudice el desempleo, porque si gente que no compra, al ver los precios muy altos, no va a haber dinero para contratar gente y que trabaje, no va a haber dinero para ofrecer trabajos, más desempleo, más precarización del trabajo y sobre todo una baja significativa del poder adquisitivo de las personas. ¿Qué es esto, Kevin? ¿Hablas en chino? No, tranquilo. El poder adquisitivo es cuánto usted pueda comprar. Si usted trabajaba, afortunadamente, ¿no? La gente que tiene trabajo y pasa los $500, le aseguro que ahora no podrá comprar lo mismo con esos mismos $500. Y eso, hablar de la gente ahora que gana menos del sueldo básico. O sea, gente que apenas se la suda, lucha a diario en las calles por llevar el alimento diario a sus casas. Imagínense ahora. He escuchado en varios colectivos gente que vendiendo dentro de los buses populares realmente se quejan y no saben qué hacer ante la situación más crítica que vive el país. Jóvenes que tienen que pagar sus universidades vendiendo cosas en los buses para poder subsistir y padres de familia con hijos, mujer y una casa que tienen que salir a las calles a vender porque han perdido su trabajo, y gente que no tiene formación académica y que vive de trabajar en las calles y lastimosamente cada vez se hace peor. Eso es una realidad. Y ahora que Cristina Reyes diga querer trabajar y ahora que busque de pretexto que sí, bueno, ya la seguridad, que no le... Obviamente, porque esos son los ánimos
que son el resultado de apoyar cuestiones antipopulares. Sigan entonces apoyando cuestiones que no apoyan al pueblo y tendrán más catástrofes, lastimosamente. O sea, el pueblo ecuatoriano se vio afectado. No estamos a favor de la violencia, para nada. Pero lastimosamente, en la necesidad, en la desesperación, el pueblo ecuatoriano es capaz de muchas cosas. No lo comparto, pero lastimosamente la desesperación hace sobrepasar los límites. Por otro lado, Marcela Guiñaga también le responde a César Litardo y le dice: su descaro es enorme, le dice Marcela Guiñaga, y su indolencia no tiene límites. Desde el 3 de octubre estamos pidiendo que la Asamblea Nacional sesione. No le importa a la gente, los heridos ni los muertos, sino sus cálculos políticos, los que le dije a continuación. Aquí se perdió por total la representación popular. Aquí se perdió totalmente que los asambleístas se deben exclusivamente a sus ciudadanos y a cada uno de sus respectivas provincias, y solamente prima las decisiones que sus bancadas quieran, lo que sus cálculos políticos requieran y lo que sus líderes, entre comillas, políticos les digan lo que tengan que hacer. El pueblo al último, el pueblo olvidado, y el pueblo a esperar en una fila interminable de indecisiones que solamente hacen que la situación se agrave peor. Un abrazo a todos, queridos amigos. No olvide compartir este contenido, que mucha gente se entere. Rompamos el cerco mediático y suscríbase al canal, que es valiosísimo para que usted se mantenga informado. Dios, patria y libertad. Nos vemos en una siguiente entrega de Sin Corbata. Un abrazo a todos ustedes.